20 kilómetros al sur de Berchtesgaden, en lo alto de Obersalzberg, el antiguo enclave nacionalsocialista se transformó tras la guerra en museo, hotel y parque nacional. El Nido del Águila fue preservado y hoy funciona como restaurante y mirador, ofreciendo una experiencia turística donde se mezclan historia y paisaje alpino. A su vez, los restos del Berghof, la residencia de Hitler, fueron demolidos en 1952. Hoy solo quedan cimientos y algunos muros, rodeados por senderos y señalización que recuerdan su pasado. Cerca se encuentra el Centro de Documentación Histórica, donde los visitantes pueden recorrer antiguos búnkeres y obtener una visión crítica del lugar. Al norte de Berlín, la Villa Bogensee, refugio de Joseph Goebbels, permanece abandonada y en avanzado deterioro. Propiedad del Estado, ha sido ofrecida gratuitamente para su recuperación, aunque sin éxito. Existe el riesgo real de demolición tanto por los altos costos de mantenimiento como por el temor a que se convierta en un punto de encuentro de ideologías extremas. Mientras tanto, la antigua casa y estudio de Albert Speer en Obersalzberg aún siguen en pie como viviendas privadas, restauradas y discretamente ocupadas, alejadas del circuito turístico y del debate público. Cada uno de estos espacios plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo debe tratarse el legado arquitectónico de los nazis? El Nido del Águila de Hitler, la caída del cuartel general que se convirtió en atracción turística. En lo alto de los Alpes bávaros, entre los riscos imponentes y los picos cubiertos de nieve de Obersalzberg, se alza una de las construcciones más simbólicas y enigmáticas del Tercer Reich, el Kehlsteinhaus, conocido popularmente como el Nido del Águila. Esta edificación, encaramada a más de 1.800 metros sobre el nivel del mar, ha sido durante décadas un lugar cargado de historia, controversia y fascinación. A pesar de su apariencia de refugio alpino, su verdadero propósito distaba mucho del descanso o el retiro espiritual. El Nido del Águila fue un símbolo de poder, una ofrenda al Führer y un lugar que jugó un rol singular dentro del aparato propagandístico del nazismo. La historia de esta edificación comienza a finales de la década de 1930, en un contexto donde el Partido Nacional Socialista buscaba consolidar su imagen y la figura de Adolf Hitler como líder supremo. Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido, fue el principal promotor del proyecto. Su intención era clara: ganarse el favor del Führer a través de una obra monumental y cargada de simbolismo. Así nació la idea de construir un retiro montañoso de acceso exclusivo, ubicado por encima de la residencia personal de Hitler en el Berghof, también en Obersalzberg. La construcción del Kehlsteinhaus fue una hazaña de ingeniería sin precedentes en la Alemania de los años 30. Se comenzó a construir en 1937 y finalizó en 1938, con una rapidez que hoy resulta asombrosa dadas las condiciones extremas del terreno. El camino de acceso, de más de 6 kilómetros de longitud, fue tallado en roca viva, con pendientes pronunciadas y curvas cerradas, desafiando tanto la gravedad como la lógica. Para llegar a la cima se diseñó además un ascensor vertical de 124 metros de altura, excavado en el interior de la montaña, que aún hoy causa impresión a quienes lo visitan. Los materiales utilizados fueron de la más alta calidad, como granito, mármol rojo, maderas nobles y forja de hierro en los detalles ornamentales. El salón principal ofrecía vistas panorámicas que abarcaban buena parte del sur de Alemania y el norte de Austria, creando un entorno que combinaba majestuosidad natural con lujo discreto. Pero a pesar de toda esta magnificencia, Hitler visitó el lugar en contadas ocasiones. Si bien fue inaugurado oficialmente el 20 de abril de 1939, como regalo de cumpleaños por su 50 aniversario, se dice que el dictador solo acudió allí alrededor de una decena de veces. Algunos relatos afirman que sufría de vértigo y que el ascenso en el ascensor de montaña le causaba claustrofobia. Otros sostienen que el clima, cambiante y a menudo adverso en las alturas, no le resultaba agradable. Más allá de su escasa presencia personal, el Nido del Águila adquirió un aura casi mítica en torno al Führer. La propaganda nazi contribuyó a ello, mostrando imágenes del lugar como un retiro elevado, casi celestial, desde donde Hitler contemplaba al Reich en su totalidad.
La localización y la construcción tenían una carga simbólica intencionada, mostrando al Führer por encima del pueblo, en las alturas, como una figura distante y casi divina. El lugar sirvió para reuniones diplomáticas y de alto nivel, aunque en la práctica no fue un centro neurálgico de poder ni de toma de decisiones militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Kehlsteinhaus quedó prácticamente intacto. A diferencia de otros complejos nazis, su uso se mantuvo limitado y su ubicación remota lo alejó de los bombardeos. La verdadera sede de poder en Obersalzberg era el Berghof, más abajo en la ladera, donde Hitler pasaba largas temporadas acompañado de su círculo íntimo. El Nido del Águila, en cambio, se mantuvo como un lugar casi ceremonial, cuya existencia alimentaba el culto a la personalidad del Führer. En términos estructurales, la obra es impresionante incluso bajo los estándares actuales. La escalera de mármol que conduce al ascensor, el propio elevador revestido en latón pulido, los techos abovedados del comedor principal y las chimeneas talladas en piedra son testimonios de la precisión y el esfuerzo invertido. Se estima que más de 3.000 obreros participaron en la construcción, trabajando en condiciones peligrosas, enfrentando derrumbes, nieve y temperaturas extremas. Varias vidas se perdieron durante las obras, aunque estas muertes no fueron oficialmente registradas ni conmemoradas por el régimen. El Kehlsteinhaus no solo era un símbolo arquitectónico, también se convirtió en un punto estratégico para la propaganda aliada al final de la guerra, cuando las tropas estadounidenses comenzaron a avanzar hacia los bastiones del nazismo. Su imagen como el castillo de montaña de Hitler lo transformó en un objetivo deseado, aunque no por su valor militar, sino por su carga simbólica. Este edificio, aunque apenas frecuentado por Hitler, se convirtió con el tiempo en una de las representaciones más duraderas del régimen que lo construyó. La paradoja es evidente. Fue erigido como regalo personal al hombre que pretendía gobernar el mundo, pero terminó siendo más una reliquia montañosa que una base de operaciones real. Su historia es, en cierto modo, la historia del propio Tercer Reich, desmesurada, ambiciosa, llena de simbolismo y condenada finalmente a la inutilidad práctica. Cuando la guerra se acercaba a su fin en la primavera de 1945, los aliados ya avanzaban sobre Alemania con paso firme. Las regiones del sur del país, hasta entonces consideradas relativamente seguras por la cúpula nazi, comenzaron a convertirse en objetivos prioritarios. Obersalzberg, con sus residencias, búnkeres y símbolos del poder hitleriano, fue señalado como un blanco estratégico, no tanto por su valor militar como por su peso simbólico. El Kehlsteinhaus, aunque nunca había sido un centro de mando, representaba una de las piezas más icónicas del engranaje ideológico nazi. La pregunta que se plantearon los aliados no era si debían capturarlo, sino cuándo y cómo. A finales de abril de 1945, mientras Hitler se encontraba atrincherado en el Führerbunker de Berlín, tropas aliadas, principalmente de la Tercera División de Infantería de Estados Unidos y de la 101ª División Aerotransportada, comenzaron a aproximarse al complejo de Obersalzberg. Las fuerzas alemanas allí presentes ofrecieron escasa resistencia. Muchos miembros del partido habían huido, otros se habían rendido y algunos habían optado por el suicidio. El 4 de mayo de 1945, las tropas estadounidenses ocuparon Obersalzberg y poco después tomaron control del Kehlsteinhaus. No encontraron a Hitler, como algunos aún creían posible en ese momento, pero sí descubrieron uno de los símbolos más poderosos del régimen, ahora vacío y silencioso. A diferencia del Berghof, que había sido parcialmente destruido por un bombardeo aéreo de la Royal Air Force días antes, el Kehlsteinhaus fue encontrado prácticamente intacto. Su sólida construcción de piedra, su ubicación remota y su escaso valor estratégico lo habían salvado del mismo destino que otras estructuras del régimen. Los soldados aliados, al llegar, quedaron impresionados por las vistas, la arquitectura y el aura casi irreal del lugar. En muchos sentidos, el Kehlsteinhaus no parecía un escenario de guerra, sino una pieza de otro mundo, ajena al caos que dominaba Europa. Tras la captura, el lugar fue objeto de saqueos.
Muchos soldados tomaron como recuerdo objetos decorativos, vajillas, mobiliario e incluso fragmentos de mármol de la famosa chimenea que Mussolini había regalado a Hitler. Estas piezas, extraídas sin coordinación ni inventario alguno, se esparcieron con el tiempo por Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en reliquias de guerra, trofeos personales o simples curiosidades históricas. El Kelstein House, que había sido construido como un monumento al poder, se desmantelaba poco a poco, víctima del desinterés y de la necesidad de apropiación simbólica de los vencedores. Durante las primeras décadas de la posguerra, el destino de Kelstein House estuvo envuelto en controversia. Para las autoridades aliadas y más tarde para el gobierno de la República Federal Alemana, el edificio representaba un dilema. Por un lado, era un recordatorio tangible del pasado más oscuro de Alemania. Por otro lado, su valor arquitectónico y su atractivo turístico eran indiscutibles. Se temía, no sin razón, que el lugar pudiera convertirse en un punto de peregrinación para simpatizantes del nacionalsocialismo, un símbolo al que acudir con fines ideológicos. En 1952, el control de la región de Berchtesgaden y del Kelstein House fue transferido al Estado Libre de Baviera. En un esfuerzo por evitar la sacralización del lugar, se tomaron medidas para restringir el acceso y se prohibió toda forma de exaltación del régimen nazi. Durante un tiempo, se consideró incluso la demolición del edificio, como se hizo con el Berghof. Sin embargo, su ubicación remota, las dificultades logísticas y los costos asociados a una operación de destrucción tan compleja llevaron a reconsiderar esa opción. Finalmente, en la década de 1950 se tomó una decisión pragmática. El Kelstein House sería preservado, no como un lugar de homenaje, sino como una atracción turística con fines educativos y comerciales. En 1952 se inauguró una cafetería en el interior y con el tiempo el edificio fue adaptado para recibir visitantes de todo el mundo. Para acceder al lugar se continuó utilizando el sistema original, el sinuoso camino de montaña seguido del ascensor vertical excavado en la roca. Desde entonces, miles de turistas han ascendido cada año al llamado Nido del Águila, muchos sin saber que Hitler apenas estuvo allí. En la actualidad, el Kelstein House opera como restaurante y mirador panorámico. Está abierto al público durante los meses de verano, cuando las condiciones climáticas lo permiten. El interior ha sido remodelado, eliminando elementos que pudieran ser interpretados como homenajes al Tercer Reich. No obstante, se mantiene un enfoque histórico y educativo. Junto al restaurante funciona un centro de documentación en Obersalzberg, más abajo en la ladera, donde se expone con detalle la historia del nazismo, del complejo residencial de Hitler y de la región durante la guerra. El edificio se mantiene en excelentes condiciones. Su estructura original, de piedra maciza y techos abovedados, ha resistido el paso del tiempo y las inclemencias de la montaña. La chimenea de mármol rojo aún se conserva, aunque fragmentada, y algunos elementos decorativos fueron restaurados o reemplazados. El ascensor, con sus puertas originales de latón pulido, sigue operando como en 1938, transportando visitantes hacia la cima. Desde la terraza, el paisaje que se ofrece es el mismo que contemplaron los altos jerarcas nazis, pero ahora sin la carga de poder que alguna vez lo definió. Pese a su atractivo turístico, el Kelstein House continúa siendo objeto de debate. Para algunos, su conservación es una forma de enfrentar el pasado y demostrar a las nuevas generaciones los lugares desde donde se construyó uno de los regímenes más oscuros del siglo XX. Para otros, el hecho de que se haya convertido en restaurante o mirador banaliza su significado histórico. Sin embargo, las autoridades locales han sido cuidadosas en su gestión. No se permite ninguna simbología nazi ni actividades conmemorativas y se promueve activamente la memoria histórica a través del centro de documentación. Así, el Kelstein House ha logrado sobrevivir no solo a la guerra, sino también a las tensiones de la memoria. Lo que alguna vez fue un regalo personal para el dictador más temido del siglo, se ha transformado en un espacio abierto al público, reconvertido en instrumento pedagógico y en una silenciosa advertencia de lo que ocurrió. Las piedras que lo sostienen ya no hablan de gloria, sino de historia. Y desde lo alto de los Alpes, donde el aire sigue siendo frío y delgado, el Nido del Águila observa el paso del tiempo más como ruina simbólica que como santuario del poder.
La destrucción del Führerbunker, la reacción de los soviéticos al llegar a la última morada de Hitler. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba hacia su clímax, el Tercer Reich comenzó a prepararse para un escenario cada vez más probable. El colapso militar en el frente oriental y la necesidad de proteger a sus líderes del bombardeo aéreo constante sobre Berlín. Fue en este contexto que nació uno de los lugares más siniestros de la historia del siglo XX, el infame Führerbunker, la tumba final de Hitler. Ubicado a unos 11 metros bajo tierra en el jardín de la Cancillería del Reich, en la Wilhelmstrasse de Berlín, el búnker fue originalmente construido en 1936 como parte de un sistema subterráneo de refugios antiaéreos para altos funcionarios del gobierno. Sin embargo, en 1943, cuando los bombardeos aliados sobre la capital alemana se intensificaron, se inició una ampliación masiva del refugio. El objetivo era transformarlo en una fortaleza subterránea capaz de resistir el asedio y permitir al Führer y su círculo más cercano mantenerse operativos bajo tierra en caso de emergencia. La construcción fue llevada a cabo por la empresa Hochtief y las obras se completaron en 1944 bajo estricta supervisión de la SS. El complejo estaba dividido en dos secciones principales: el Vorbunker o Prebunker, más superficial y construido en 1936, y el Führerbunker propiamente dicho, más profundo y mejor protegido. Este último consistía en 18 habitaciones distribuidas a lo largo de un espacio confinado, con muros de hormigón armado de más de 4 metros de espesor. Estaba equipado con sistemas de ventilación, suministro eléctrico independiente, un pozo de agua, sistema de calefacción y una central telefónica que lo mantenía en contacto directo con el alto mando y otras dependencias gubernamentales. Aunque su diseño respondía a criterios estrictamente funcionales, el Führerbunker no era un mero refugio. En sus habitaciones se instalaron alfombras, muebles de oficina y elementos de confort, en un intento por recrear una atmósfera de trabajo y liderazgo incluso bajo tierra. Una de las estancias más destacadas era el dormitorio privado de Hitler, contiguo al despacho desde donde seguiría dictando órdenes hasta sus últimos días. También se habilitó una sala para las reuniones del Estado Mayor, una cocina, varias habitaciones para secretarías y un cuarto destinado a Eva Braun. Hitler se trasladó al Führerbunker el 16 de enero de 1945. Para entonces la situación militar ya era desesperada. El Ejército Rojo avanzaba inexorablemente desde el este y los ejércitos aliados se aproximaban desde el oeste. Berlín se encontraba cercada y los bombardeos eran diarios. Desde lo profundo del búnker, Hitler intentó mantener una imagen de control. Se reunió con oficiales, dictó órdenes imposibles y reprendió a comandantes que ya no tenían tropas a su disposición. La atmósfera se tornó cada vez más opresiva, no solo por las condiciones físicas del lugar, sino por la tensión psicológica que se apoderaba de sus ocupantes. Entre febrero y abril de 1945, el Führerbunker se convirtió en el epicentro de lo que quedaba del gobierno nazi. Era un mundo subterráneo, hermético, ajeno a la realidad exterior, donde se tomaban decisiones que ya no influían en el curso de la guerra. La propaganda seguía operando, las fantasías de una contraofensiva milagrosa eran repetidas con insistencia y Hitler insistía en que las órdenes debían cumplirse sin titubeos. Pero afuera, Berlín ardía, las calles estaban en ruinas, los civiles morían por miles, y los tanques soviéticos se acercaban a menos de 10 kilómetros del corazón de la ciudad. Durante este tiempo, el búnker albergó a figuras clave del régimen: Martin Bormann, Joseph Goebbels y su familia, Hermann Fegelein, Wilhelm Burgdorf, Hans Krebs y otras personalidades del Estado Mayor. También estaban presentes las secretarias personales de Hitler, incluyendo Traudl Junge y algunos ayudantes de la SS. La convivencia en el búnker era tensa. El aire se volvía viciado, la humedad impregnaba las paredes y los nervios estaban al límite. Las discusiones se tornaban cada vez más irracionales, los discursos de Hitler más erráticos y la certeza de la derrota más insoportable. En los últimos días de abril, el Führerbunker ya no era un centro de mando, era un mausoleo en vida. Hitler, envejecido, debilitado y consciente del final inminente, redactó su testamento político el 29 de abril.
En él nombraba a Karl Dönitz como su sucesor y establecía su decisión de no caer prisionero. Ese mismo día, contrajo matrimonio con Eva Braun en una ceremonia íntima celebrada en el búnker. Al día siguiente, el 30 de abril, ambos se suicidaron. Hitler se disparó en la cabeza mientras Eva ingería cianuro. Sus cuerpos fueron envueltos en mantas, rociados con gasolina y quemados en el jardín de la Cancillería por orden expresa del propio dictador para evitar que sus restos cayeran en manos soviéticas. El búnker fue testigo de más suicidios en los días siguientes. Joseph Goebbels y su esposa Magda envenenaron a sus 6 hijos en una de las habitaciones antes de quitarse la vida en el jardín. Varios oficiales de la SS y asistentes también eligieron la muerte antes que la rendición. El 2 de mayo de 1945, las fuerzas soviéticas tomaron control de la Cancillería y accedieron al Führerbunker. Encontraron un escenario de devastación, escombros, cadáveres, papeles esparcidos, restos calcinados y un hedor insoportable. El lugar había dejado de ser un centro de poder. Era un cementerio subterráneo de un régimen que se negaba a desaparecer con dignidad. La caída del Führerbunker no fue un acto épico de conquista, sino el desenlace lógico de una guerra que se aproximaba a su fin inevitable. Cuando el Ejército Rojo cruzó el Spree y se adentró en el corazón de Berlín, lo hizo con una determinación absoluta: aplastar lo que quedaba del Tercer Reich. En la madrugada del 2 de mayo de 1945, mientras los últimos combates se libraban calle por calle, las tropas soviéticas entraron en el recinto de la Cancillería del Reich. El silencio sobre el jardín destrozado no anunciaba victoria, sino el fin de una pesadilla. El acceso al Führerbunker fue localizado entre los escombros del jardín trasero de la Cancillería, oculto bajo planchas de cemento y tierra removida por los bombardeos. Al ingresar, los soldados soviéticos se enfrentaron a un panorama claustrofóbico, sofocante y profundamente simbólico. Muros de hormigón agrietados, un olor agrio a pólvora y cuerpos inertes dispersos en varias habitaciones. Los restos calcinados hallados en el exterior correspondían a los de Adolf Hitler y Eva Braun, aunque la identificación definitiva no fue inmediata. Stalin exigió que la información sobre su muerte se mantuviera en secreto, con el objetivo de explotar la incertidumbre geopolítica del momento. Luego, el búnker fue sometido a una inspección meticulosa por parte de los soviéticos, quienes retiraron documentos, efectos personales, informes y restos humanos para ser analizados en Moscú. Durante los meses siguientes, agentes de inteligencia del SMERSH y del NKVD permanecieron en Berlín recopilando pruebas sobre el destino del Führer. En el proceso, muchas piezas fueron sacadas del país, clasificadas o directamente destruidas. El lugar, sin embargo, ya no tenía función alguna. Era un cascarón hueco, sin vida ni propósito. Tras su captura, el Führerbunker fue clausurado. La entrada fue sellada y las autoridades soviéticas procedieron a demoler lo que quedaba de la Cancillería del Reich, que había quedado gravemente dañada por los bombardeos y el asalto final. Entre 1947 y 1949, el nuevo régimen comunista de la RDA, bajo influencia directa de Moscú, tomó medidas para eliminar físicamente los restos del régimen nazi. Las ruinas fueron desmanteladas con dinamita y muchas de las piedras del edificio fueron reutilizadas en la reconstrucción de Berlín. Pero el Führerbunker seguía allí, bajo tierra. Sus muros reforzados de más de 4 metros de espesor resistieron los intentos iniciales de voladura. Durante los años 50, la zona fue nivelada y convertida en una explanada baldía. Con el tiempo, se construyó sobre ella un estacionamiento, áreas verdes y complejos residenciales. La entrada al búnker fue rellenada de tierra, su estructura sellada y olvidada por décadas. La República Democrática Alemana tenía un claro objetivo: borrar de la memoria urbana los símbolos del nazismo, y el búnker, por su valor propagandístico para los nostálgicos del Reich, representaba un peligro ideológico. Durante la Guerra Fría, el Führerbunker permaneció fuera del mapa, invisible tanto para los ciudadanos como para los turistas. Las autoridades de Alemania Oriental no colocaron placas ni permitieron visitas. Incluso los historiadores tenían acceso restringido. Fue solo después de la caída del muro de Berlín en 1989 que el interés por el sitio resurgió. En los años 90,
una ola de revisiones históricas impulsó la búsqueda de los restos físicos de la infraestructura del Tercer Reich. Las autoridades de la Alemania reunificada confirmaron oficialmente la ubicación del búnker, aunque con extrema cautela. Se temía que el lugar pudiera convertirse en un sitio de peregrinación para grupos neonazis. En el año 2006, con ocasión del Mundial de Fútbol celebrado en Alemania, se tomó la decisión de instalar una placa informativa en la zona de la calle Gertrud-Kolmar-Straße, entre edificios residenciales donde se ubicaba el Führerbunker. La placa ofrece un resumen histórico sobrio, acompañado de planos que ilustran la estructura subterránea. No hay ningún tipo de monumentalización ni museo. No existe una entrada habilitada ni visitas guiadas. La política oficial alemana ha sido clara: no glorificar el pasado, no mitificar el lugar. Hoy, el terreno bajo el cual se encuentra lo que queda del Führerbunker es un espacio anodino, cotidiano. Ni los automóviles estacionados ni los juegos infantiles cercanos permiten adivinar que bajo sus pies se esconde uno de los escenarios más decisivos del siglo XX. La estructura, aunque parcialmente destruida y colapsada, todavía existe en gran parte. Está sellada, inundada y fragmentada, con habitaciones que quedaron intactas y otras que fueron rellenadas con concreto. Se calcula que aproximadamente el 30% del complejo original permanece en pie, aunque inaccesible. La decisión de no reconstruir ni transformar el museo el Führerbunker ha sido objeto de debates académicos y culturales. Algunos defienden la preservación del lugar como testimonio del horror, otros insisten en el riesgo de convertirlo en un sitio de culto. Alemania ha optado por una vía intermedia: reconocer la historia, pero sin transformarla en espectáculo. En este sentido, el búnker es casi una tumba sellada, no por respeto al dictador, sino por respeto a la verdad y a las víctimas. El proceso de destrucción del Führerbunker no fue inmediato ni absoluto. Fue más bien un largo proceso de borrado, físico, simbólico y político. El hecho de que aún permanezca bajo tierra, intacto en parte, es una paradoja que encierra la dificultad de Alemania con su pasado. No se trata de olvidar, pero tampoco de preservar ruinas como reliquias. El Führerbunker fue el útero del fin. Allí murió el nazismo, no como mártir, sino como monstruo acorralado. Así, el lugar donde Hitler dictó sus últimas órdenes y puso fin a su vida sigue existiendo, pero oculto, como cicatriz subterránea en una ciudad que ha renacido. Villa Bogensee. ¿Por qué Alemania no sabe qué hacer con la lujosa mansión del ministro de propaganda Goebbels? Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, fue mucho más que un hábil manipulador de masas. Fue, ante todo, un arquitecto del odio, un hombre que comprendió la fuerza de las palabras y la imagen en tiempos de crisis y que supo transformar la maquinaria del Estado en un instrumento de control total. Intelectual refinado y retóricamente brillante, Goebbels ascendió desde la mediocridad política hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos y temidos del régimen nazi. En ese proceso, construyó para sí mismo un santuario privado, la Villa Bogensee. Situada al norte de Berlín, a orillas del lago Bogensee, la propiedad se encuentra entre los densos bosques de la región de Bandlitz. Era un entorno bucólico, apartado, casi idílico, donde el bullicio de la capital se desvanecía entre árboles altos y caminos solitarios. Goebbels descubrió el lugar durante una excursión en los años 30 y quedó cautivado. Pronto solicitó al Estado prusiano la cesión del terreno y recibió como regalo una cabaña de madera en 1936 con motivo de su 39º cumpleaños. Años más tarde, entre 1939 y 1940, se completaría la construcción de la villa principal, una residencia imponente de estilo neoclásico, diseñada para reflejar tanto el poder del jerarca como su refinada sensibilidad estética. La Villa Bogensee no fue solo una casa de descanso, fue un centro de operaciones paralelo, un lugar donde Goebbels se retiraba para escribir discursos, diseñar campañas de propaganda y recibir visitas discretas. En sus amplias salas, decoradas con paneles de madera oscura, tapices y mobiliario de diseño alemán, se discutieron algunos de los mensajes más tóxicos del Tercer Reich. El despacho personal del ministro, con vistas al lago, estaba equipado con una biblioteca de miles de volúmenes, muchos de ellos dedicados al arte, la filosofía y la literatura clásica, intereses que Goebbels cultivaba desde su juventud.
La villa contaba con más de 30 habitaciones, una sala de cine privada, un comedor fastuoso y amplias terrazas orientadas hacia el agua. Era, en esencia, un palacio moderno oculto en la espesura. Se complementaba con edificaciones auxiliares, jardines geométricos y senderos privados. Goebbels utilizaba la propiedad para recibir a miembros destacados del régimen, pero también para organizar reuniones familiares. La villa fue testigo de numerosos encuentros con su esposa Magda y sus 6 hijos, quienes pasaban largas temporadas allí. También se especula que usó la casa como refugio para sus relaciones extramatrimoniales, sobre todo con actrices del cine alemán, industria que controlaba con puño de hierro desde su ministerio. Durante la guerra, la villa Bogensee adquirió un nuevo significado. Si bien Goebbels nunca la convirtió en un cuartel estratégico, la utilizó con frecuencia como lugar de retiro cuando la situación en Berlín se tornaba demasiado tensa. Allí redactó artículos incendiarios para el periódico Das Reich, planeó discursos radiofónicos y afinó su retórica para mantener viva la moral de un país que empezaba a desmoronarse. A pesar de la guerra, la villa fue mantenida con esmero. Nunca sufrió bombardeos, y su ubicación remota le garantizó una relativa seguridad incluso durante los momentos más críticos del conflicto. El papel de Goebbels en la vida pública nazi era omnipresente: orador carismático, defensor del antisemitismo más virulento y figura central en la organización de la Noche de los Cristales Rotos. Su responsabilidad en los crímenes del régimen fue inmensa. En la etapa final de la guerra permaneció leal a Hitler hasta el último momento. Se trasladó con su familia al Führerbunker en abril de 1945 y allí, tras el suicidio de Hitler, envenenó a sus propios hijos antes de quitarse la vida junto a Magda. Fue el fin de uno de los hombres más oscuros del siglo XX. La villa Bogensee, sin embargo, quedó intacta. Lejos del caos de Berlín, no fue saqueada ni destruida. Su relativa lejanía, combinada con el desinterés inmediato de las fuerzas aliadas por propiedades rurales, permitió que permaneciera en pie. Cuando la guerra terminó y el Tercer Reich se desintegró, muchas de las propiedades de los jerarcas nazis fueron destruidas o abandonadas, arrasadas por los bombardeos o por el fuego simbólico de una Alemania que necesitaba sepultar su pasado. Sin embargo, la villa Bogensee, la residencia privada de Joseph Goebbels al norte de Berlín, se salvó de la destrucción. Su ubicación remota, lejos de los centros urbanos más golpeados, y su aparente irrelevancia militar la preservaron del destino que sufrieron otras mansiones del régimen. Fue una excepción dentro del proceso generalizado de derribo del legado nazi. Tras la rendición incondicional de Alemania en mayo de 1945, la región donde se encontraba la villa quedó bajo control de la Unión Soviética. Las tropas soviéticas que ocuparon Berlín y sus alrededores hallaron en Bogensee una propiedad intacta, amueblada, funcional y aún suntuosa. Sin embargo, no la saquearon por completo. A diferencia de lo que ocurrió con el Berghof de Hitler, que fue objeto de pillaje inmediato, la casa de Goebbels fue considerada por los soviéticos como un espacio útil para fines propios. Así comenzó una nueva etapa para la residencia: la transformación de un símbolo del poder nazi en una herramienta del nuevo régimen comunista. A principios de los años 50, la República Democrática Alemana, ya consolidada como Estado satélite de Moscú, se apropió formalmente de la villa Bogensee. Fue transferida a la Juventud Libre Alemana, la organización juvenil del Partido Socialista Unificado. Irónicamente, el lugar donde Goebbels perfeccionó los engranajes del totalitarismo fue reutilizado para formar a nuevas generaciones de cuadros comunistas. En sus salones se impartían seminarios, se organizaban campamentos políticos y se instruía a jóvenes sobre la doctrina marxista-leninista. La casa fue incorporada a un conjunto educativo más amplio, que se extendió por varias hectáreas alrededor del lago. Durante más de 4 décadas, la villa funcionó como centro de formación ideológica. Sus paredes, antaño testigos de discursos cargados de odio, pasaron a estar decoradas con retratos de Marx, Engels y Lenin. Las salas fueron transformadas en aulas, el cine privado de Goebbels fue adaptado como espacio para proyecciones educativas y los jardines se convirtieron en áreas de recreo y actividades colectivas. La memoria del pasado nazi fue deliberadamente silenciada. Aunque las autoridades sabían perfectamente de quién había sido la casa,
Optaron por borrar su huella, reconfigurando el espacio bajo la lógica del presente socialista. La caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior reunificación alemana en 1990 marcaron un nuevo punto de inflexión en la historia de la Villa Bogensee. El colapso de la RDA significó también la disolución de la FDJ como organización estatal y el abandono gradual de muchas de sus instalaciones. La villa, hasta entonces mantenida en condiciones aceptables, fue cerrada y quedó desocupada. Entonces comenzó a sufrir un lento proceso de deterioro, alimentado por la falta de recursos y la ausencia de un plan claro para su uso. A diferencia de otros sitios históricos, el pasado de Bogensee representaba un problema para las autoridades del nuevo Estado unificado. Durante los años 90 surgieron propuestas diversas para dar un nuevo destino a la propiedad. Algunos sugerían convertirla en un centro de memoria del nazismo y el comunismo. Otros proponían su transformación en espacio artístico o centro educativo neutral. Sin embargo, la mayoría de los proyectos fracasaron por falta de financiación, disputas administrativas o el temor a que el lugar pudiera convertirse en sitio de peregrinación para nostálgicos del Tercer Reich. El Estado de Berlín, al que pertenece actualmente la propiedad, ha mostrado reiteradamente su intención de venderla o concesionarla, sin éxito. A comienzos del siglo XXI, la Villa Bogensee fue objeto de reportajes, investigaciones periodísticas y debates públicos. Su arquitectura bien conservada, sus dimensiones de más de 16 hectáreas de bosque y construcciones, y su controvertido origen la convierten en una rareza histórica. Es el único edificio de un alto jerarca nazi que permanece prácticamente intacto en suelo alemán. Ni el Berghof, ni la casa de Göring, ni las residencias de Himmler o Bormann han sobrevivido de esta manera. Este hecho plantea dilemas éticos y políticos sobre su conservación. No obstante, desde 2012, la villa permanece cerrada al público, aunque ocasionalmente se permite el ingreso para visitas guiadas organizadas por historiadores locales o fundaciones privadas. Algunas de las salas aún conservan parte del mobiliario original de la era nazi, otros espacios están vacíos o parcialmente restaurados. El entorno natural ha sido respetado y la conexión con el lago Bogensee sigue siendo uno de los principales atractivos del sitio. Pero la casa, en esencia, permanece suspendida en el tiempo, como un recordatorio incómodo de los vínculos entre estética, poder y propaganda. Hasta la fecha, no existe un plan oficial concreto para su rehabilitación. La ciudad de Berlín ha lanzado convocatorias para inversores privados que deseen utilizar el predio para fines culturales o educativos, pero la reputación del lugar, su carga simbólica y los requisitos legales han hecho que nadie se arriesgue a tomar el proyecto. La posibilidad de demolerla ha sido discutida, aunque con reservas. También se ha planteado transformarla en un memorial sobre los peligros de la manipulación ideológica y la propaganda, siguiendo modelos como el Centro de Documentación Nazi de Múnich. Sin embargo, ningún proyecto ha cuajado. En la actualidad, Villa Bogensee permanece en un limbo, una suerte de joya maldita, demasiado contaminada por su pasado para ser reutilizada sin controversia, pero demasiado intacta y valiosa para ser derribada. Es un reflejo de las tensiones de la memoria histórica en Alemania, país que ha hecho enormes esfuerzos por enfrentar su pasado, pero que aún enfrenta desafíos en cómo lidiar con las huellas materiales de sus figuras más infames. En los bosques de Wandlitz, la sombra de Goebbels aún flota entre los árboles, muda pero presente. El legado de la arquitectura nazi, el designo de la casa y el estudio de Albert Speer en Obersalzberg. Albert Speer, conocido como el arquitecto del Tercer Reich, fue una de las figuras más complejas del círculo íntimo de Adolf Hitler. Su ascenso dentro del régimen nazi fue meteórico, primero como arquitecto oficial del Führer y más tarde como ministro de Armamento y Producción Bélica. Su talento técnico, su aparente distanciamiento de las políticas más brutales del régimen y su dominio del lenguaje justificativo le permitieron proyectar una imagen de nazi bueno tras la guerra, aunque su implicación en el sistema de trabajo esclavo y en la maquinaria de guerra alemana fue profunda. En la cima de su poder, Speer contó con una residencia privada y un estudio en Obersalzberg, muy cerca del Berghof de Hitler.
La casa de Speer en Obersalzberg no era un capricho personal, sino una consecuencia natural de su proximidad al Führer. En la década de 1930, Obersalzberg se había convertido en el bastión montañoso del poder nazi. Hitler transformó esta zona alpina en un enclave privado, donde no solo se construyó el Berghof, su famosa residencia bávara, sino que también se desarrolló una infraestructura completa con carreteras, túneles, edificios auxiliares y puestos de vigilancia. Era, en efecto, un cuartel general semiclandestino desde donde se tomaban decisiones clave. Speer, al ser parte de ese círculo de confianza, necesitaba estar presente en cuerpo y mente. La vivienda de Albert Speer fue edificada en un estilo funcional y sobrio, fiel al gusto arquitectónico que él mismo promovía. Lejos del barroquismo de otras construcciones nazis, su casa combinaba elegancia moderna con una racionalidad espacial claramente diseñada para el trabajo. Situada a corta distancia del Berghof, permitía un acceso rápido a las reuniones privadas de Hitler. El inmueble contaba con oficinas, una biblioteca personal y una sala de dibujo donde Speer diseñaba tanto proyectos arquitectónicos monumentales como la nueva Cancillería del Reich en Berlín, como elementos logísticos para el Ministerio de Armamento. El estudio de Speer era más que un espacio de trabajo, era un laboratorio de ideas al servicio de un régimen totalitario. Allí se gestaron las líneas maestras de Germania, el proyecto megalómano que buscaba transformar Berlín en la capital del mundo bajo dominio alemán. Columnas colosales, avenidas interminables y cúpulas descomunales, todo ese universo arquitectónico nacía entre bocetos y maquetas en su escritorio alpino. Sin embargo, con el estallido de la guerra, el estudio pasó a centrarse en una tarea más inmediata: aumentar la eficiencia de la producción bélica a cualquier costo, incluso con el uso masivo de trabajo forzado. Al igual que muchas de las propiedades de Obersalzberg, la casa de Speer sufrió daños severos durante los bombardeos aliados de abril de 1945. La zona fue blanco de un ataque aéreo concentrado llevado a cabo por la Real Fuerza Aérea Británica, cuyo objetivo era debilitar el último bastión simbólico del poder nazi. Aunque la vivienda de Speer no fue destruida por completo, sí quedó inutilizable y abandonada poco después de la rendición. Como muchos otros edificios del complejo, fue saqueada por soldados y civiles en los días caóticos posteriores al colapso del Tercer Reich. Tras el fin de la guerra, la región de Obersalzberg fue ocupada por fuerzas estadounidenses. La casa de Speer, ya en ruinas parciales, fue inspeccionada, registrada y documentada. Sin embargo, no fue objeto de especial atención como sí lo fueron otras propiedades directamente asociadas a Hitler. La razón era clara: Speer, a pesar de haber sido uno de los principales responsables del aparato de guerra nazi, proyectaba una imagen menos ideológica, más tecnocrática. Además, en el juicio de Nuremberg, donde fue condenado a 20 años de prisión, Speer logró posicionarse como un hombre arrepentido y distanciado del fanatismo. Con el paso de las décadas, el paisaje de Obersalzberg fue transformándose. En los años 50, las autoridades bávaras, junto con el ejército estadounidense, decidieron demoler buena parte de las ruinas del complejo para evitar que se convirtieran en lugares de culto neonazi. Muchas de las residencias fueron voladas con dinamita o reducidas a escombros. La casa de Speer, por su parte, fue desmantelada en silencio. Sus restos fueron sepultados bajo vegetación o retirados sin dejar rastro visible. A diferencia del Berghof, cuya destrucción fue documentada y fotografiada, la desaparición del hogar de Speer ocurrió sin ceremonia ni atención pública. Hoy en día, el lugar exacto donde se encontraba su casa puede localizarse mediante mapas históricos y fotografías aéreas, pero no queda estructura alguna. El terreno fue reintegrado al paisaje natural de la región, que ha sido parcialmente reforestado y transformado en una zona de uso turístico y educativo. Desde los años 90, el gobierno del estado de Baviera ha promovido una política de memoria activa en Obersalzberg. En 1999 se inauguró el Dokumentationszentrum Obersalzberg, un centro de documentación que narra con claridad el uso de esta zona por el régimen nazi y los crímenes asociados a él. Aunque el centro de documentación se encuentra en una colina cercana, dentro del antiguo complejo de Obersalzberg, no se han reconstruido ni conmemorado las viviendas de jerarcas como Speer. La decisión es deliberada.
y mantener el foco en la historia y no en la arquitectura del poder. Sin embargo, para quienes investigan el pasado del nazismo, el antiguo emplazamiento de la casa de Speer sigue siendo un punto de referencia, un símbolo de cómo la ideología puede materializarse en espacios físicos y cómo esos espacios, a su vez, reflejan el espíritu de una época. El Berghof de Hitler, la historia y el macabro destino de la residencia en Obersalzberg. Ubicado en la idílica región montañosa de Baviera, el Berghof fue mucho más que una simple casa de campo. Fue el refugio personal de Adolf Hitler y, al mismo tiempo, una sede informal del poder del Tercer Reich. Desde este rincón apartado del mundo, Hitler pasó largas temporadas no solo descansando, sino también tomando decisiones de enorme trascendencia para el curso de la historia. El Berghof se convirtió en una suerte de santuario ideológico, donde se tejieron planes, se firmaron tratados y se construyó la mitología del nazismo. El origen del Berghof se remonta a los años 20. En 1923, tras el fallido Putsch de Múnich, Hitler fue encarcelado en Landsberg. Tras salir de prisión, escribió Mein Kampf, obra que le generó importantes regalías. Con ese dinero, en 1928 compró una modesta casa de montaña llamada Haus Wachenfeld, situada en Obersalzberg, una zona que ya gozaba de cierta fama como lugar de descanso entre las élites alemanas. Al principio, la casa era rústica y de dimensiones reducidas, pero su ubicación, en lo alto de una ladera, con vistas espectaculares a los Alpes de Berchtesgaden, la hacía singularmente atractiva. Por este motivo, durante los primeros años, Hitler usó la residencia para escribir, leer y mantener reuniones privadas con colaboradores cercanos. Pero con su ascenso al poder en 1933, la importancia de Obersalzberg cambió radicalmente. En 1935, la modesta Wachenfeld fue completamente transformada. El arquitecto Alois de Gano diseñó una nueva estructura imponente, de estilo alpino, con grandes terrazas, ventanales panorámicos, una biblioteca amplia y una sala de recepción de gran escala. El resultado fue bautizado como el Berghof, literalmente, la casa de la montaña. La renovación no fue un simple proyecto de mejora habitacional, fue una operación de Estado. Se invirtieron recursos públicos y la propiedad pasó a convertirse en una extensión no oficial del poder ejecutivo nazi. Hitler pasaba largos períodos allí, especialmente entre primavera y otoño. Desde el Berghof se comunicaba con sus ministros, recibía visitas de líderes extranjeros como Benito Mussolini, el duque de Windsor o Neville Chamberlain, y mantenía reuniones estratégicas con los altos mandos militares. El Berghof tenía también una dimensión profundamente simbólica. En la narrativa propagandística del régimen, la imagen de Hitler como un líder cercano a la naturaleza, reflexivo y paternal, se forjó en gran medida desde este lugar. Fotografías cuidadosamente orquestadas lo mostraban caminando por los senderos montañosos, rodeado de niños o sentado tranquilamente junto a su pastor alemán, Blondie. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, comprendía bien el valor de estas escenas. Hitler no solo debía ser temido, sino también venerado como una figura casi mística. La casa tenía una estructura que mezclaba confort con sobriedad. La planta baja albergaba un amplio salón con chimenea, decorado con retratos, tapices y mobiliario lujoso pero no ostentoso. Uno de sus elementos más famosos era una ventana panorámica de casi 8 metros de ancho, que podía bajarse mecánicamente para abrir el salón hacia el paisaje alpino, una proeza técnica para la época. En la planta alta estaban los dormitorios de Hitler y de Eva Braun, así como habitaciones para los asistentes y personal de seguridad. A pesar del aura de tranquilidad que proyectaba, el Berghof estaba lejos de ser un lugar inofensivo. Desde allí se supervisaron partes cruciales de la expansión territorial del Reich. En 1938, por ejemplo, Hitler recibió en el Berghof al primer ministro británico Neville Chamberlain en el contexto de la crisis de los Sudetes. Fue en esa misma casa donde se discutieron los términos del Acuerdo de Múnich, que resultó en la cesión de Checoslovaquia a Alemania sin un solo disparo. Con el paso de los años, Obersalzberg fue transformado en una auténtica ciudadela del poder nazi. Las SS establecieron un cordón de seguridad férreo,
Se construyeron túneles, refugios antiaéreos, oficinas administrativas y residencias para otros jerarcas como Martin Bormann, Hermann Göring y el propio Albert Speer. Todo el entorno fue sistemáticamente limpiado de residentes locales, muchos de los cuales fueron expulsados y expropiados para ampliar el perímetro de seguridad. Durante la guerra, Hitler alternó su estadía entre el Berghof y la guarida del Lobo en Prusia Oriental. A pesar del conflicto, continuó pasando temporadas en Obersalzberg, particularmente entre 1939 y 1944. Sin embargo, con el deterioro de la situación militar, su presencia en el Berghof disminuyó. Su última visita documentada fue en julio de 1944, poco antes del atentado fallido en su contra en Rastenburg. A partir de entonces, se refugiaría casi por completo en el búnker de Berlín. El 25 de abril de 1945, cuando el Tercer Reich se hallaba en su ocaso, los cielos sobre Obersalzberg se oscurecieron con el rugido de más de 300 bombarderos británicos de la RAF. La operación no era casual ni simbólica. Tenía como objetivo la destrucción de la fortaleza alpina del nazismo. En una sucesión de oleadas, las bombas cayeron con precisión quirúrgica sobre el Berghof, la residencia de Adolf Hitler y sobre todo el complejo nazi de Obersalzberg. A pesar de no estar presente en el lugar, Hitler había convertido esa zona en un símbolo de su poder y los aliados querían asegurarse de demoler física y espiritualmente todo vestigio de su legado. Los impactos destruyeron parcialmente el Berghof. La fachada quedó calcinada, el tejado se vino abajo y muchas de las habitaciones internas fueron reducidas a escombros. Sin embargo, parte de la estructura resistió. Tras el bombardeo, las tropas estadounidenses del Tercer Regimiento de Infantería, parte de la 101ª División Aerotransportada, llegaron a la zona el 4 de mayo de 1945. La guerra en Europa aún no había terminado formalmente, ya que la rendición se firmaría días después, pero el alto mando aliado quería ocupar de inmediato cualquier instalación simbólicamente relevante del régimen nazi, y pocas lo eran tanto como el Berghof. Cuando los soldados estadounidenses entraron al predio, encontraron el lugar desolado. Muchos de los jerarcas nazis ya habían huido y los edificios habían sido abandonados. Lo que encontraron fue una mezcla de ruinas y retazos de la vida cotidiana del Führer, como muebles parcialmente destruidos, vajilla con esvásticas, fotografías, documentos, uniformes, botellas de vino, objetos personales de Eva Braun y un aire congelado de derrota. Parte del botín fue recolectado como evidencia, otra parte fue requisada como trofeo y otra simplemente saqueada. Uno de los descubrimientos más curiosos fue la extensa red de túneles subterráneos y refugios que conectaban no solo el Berghof con otros edificios del complejo de Obersalzberg, sino también con depósitos de armas, archivos y búnkeres diseñados para resistir ataques aéreos. Estas estructuras evidenciaban el nivel de paranoia del régimen en sus últimos años y la meticulosa planificación para resistir incluso una invasión directa. Aunque muchos de estos túneles fueron sellados o destruidos después, algunos fragmentos aún pueden visitarse hoy en día como parte de rutas turísticas guiadas. El Berghof, aunque seriamente dañado, no fue destruido completamente en ese primer bombardeo. Por razones estratégicas, y para evitar que el lugar se convirtiera en un lugar de peregrinación neonazi, las autoridades de ocupación decidieron dinamitar lo que quedaba en 1952. El gobierno bávaro, que había retomado la administración del área, supervisó la demolición total de las ruinas. No se dejó piedra sobre piedra. La entrada principal fue sellada con cemento, los cimientos cubiertos con tierra, y se prohibió cualquier tipo de conmemoración o referencia pública al sitio durante décadas. En paralelo, el resto del complejo de Obersalzberg tuvo destinos diversos. Algunas estructuras fueron reconvertidas para uso militar por las fuerzas estadounidenses, que mantuvieron una base en la zona hasta principios de los 80 años 90. La presencia militar limitó el acceso de civiles al área, lo que ayudó a mantenerla alejada del turismo sensacionalista o de grupos extremistas. La villa de Göring fue destruida, la casa de Bormann también, y muchas de las otras residencias de jerarcas nazis fueron reducidas a escombros. Durante los años de la posguerra y la Guerra Fría, hablar del Berghof era casi un tabú en Alemania.
La memoria del nazismo se debatía entre la necesidad de recordar para no repetir y el impulso de borrar los rastros de su existencia. Obersalzberg quedó suspendido en ese limbo. Sin embargo, con el paso de las décadas la mirada cambió. El enfoque no fue la glorificación, sino la documentación y la educación. En los años 90, con la retirada del ejército estadounidense, el gobierno bávaro y diversas instituciones culturales decidieron redirigir el uso del sitio hacia la memoria histórica. En 1999 se inauguró el Centro de Documentación de Obersalzberg, un museo e instalación educativa que narra no solo la historia del nazismo, sino también el papel específico que jugó esta zona en la consolidación del poder de Hitler. La exposición incluye fotografías inéditas, documentos, entrevistas y reconstrucciones digitales del Berghof, así como una sección que explica su destrucción. Actualmente, el lugar exacto donde se encontraba el Berghof no está señalizado con placas ni carteles. En su lugar hay un espacio boscoso, cubierto de maleza y árboles. Quedan algunos cimientos parcialmente visibles, protegidos por rejas. La política oficial ha sido la de no monumentalizar el sitio para evitar cualquier tipo de fetichización. Sin embargo, cada año miles de visitantes recorren los caminos alpinos de Obersalzberg, atraídos por la mezcla de historia, paisaje y morbo. Muchos lo hacen con respeto, otros, lamentablemente, con fines más turbios. El debate sobre qué hacer con lugares como el Berghof continúa. Algunos sectores defienden que todo rastro físico debería desaparecer. Otros que la memoria debe sostenerse sobre ruinas visibles como advertencia permanente. Lo cierto es que el Berghof ya no existe como estructura, pero su historia sigue pesando como una sombra sobre la memoria europea. La Guardia del Lobo de Himmler, SS Hochwald, su historia, su destrucción y cómo se encuentra hoy día. En los últimos años del Tercer Reich, cuando la maquinaria de guerra comenzaba a desmoronarse bajo el peso de sus propias ambiciones, Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, buscó refugio y dirección desde un enclave secreto ubicado en los espesos bosques de lo que hoy es Polonia Oriental. Se trataba de la SS Hochwald, también conocida como la Guardia del Lobo. Este complejo, menos famoso que la más famosa Guarida del Lobo de Hitler en Prusia Oriental, fue concebido como el centro operativo personal de Himmler, un refugio donde pudiera seguir dirigiendo los asuntos de las SS, incluso cuando Berlín estuviera bajo fuego. Situado cerca del poblado de Possesdrze, en Grossgarten, en los densos bosques del noreste de Polonia, este cuartel oculto comenzó su construcción entre 1943 y 1944, cuando ya era evidente que la guerra no se desarrollaba a favor del Tercer Reich. A diferencia de otras bases, el SS Hochwald fue diseñado con un carácter más defensivo y de supervivencia, con refugios camuflados, búnkeres reforzados, un sistema de túneles subterráneos y barracones para personal de élite. El complejo fue planificado con una estructura autónoma. Tenía generadores eléctricos, sistemas de agua potable, comunicación codificada y defensas antiaéreas. Las edificaciones estaban dispuestas en forma dispersa, rodeadas de árboles y ocultas bajo redes de camuflaje. El diseño era típicamente nazi, es decir, funcional, sin ornamentos y orientado a la supervivencia y la resistencia. Se sabe que Himmler utilizó el Hochwald como sede personal de mando durante al menos varios meses entre 1944 y principios de 1945. Durante ese tiempo, allí se organizaron reuniones secretas de las SS, se revisaron listas de deportaciones y se dictaron órdenes para la administración de los campos de concentración. En el Hochwald también se redactaron algunos de los últimos planes desesperados del régimen nazi, como la organización de unidades Werwolf, grupos de guerrilla que debían actuar tras la ocupación aliada. En este espacio sombrío, Himmler se refugiaba en un aislamiento ideológico mientras la realidad del frente avanzaba inexorablemente hacia la derrota. El colapso del Hochwald fue tan abrupto como el del resto del Tercer Reich. En enero de 1945, con la ofensiva del Vistula-Oder en pleno curso y el avance imparable del Ejército Rojo desde el este, las tropas soviéticas se acercaban a la zona de Masuria. El personal de las SS, que aún permanecía en el complejo, recibió órdenes de evacuar y destruir toda evidencia. La retirada fue caótica.
Himmler, por su parte, ya se había desplazado hacia el oeste, intentando reorganizar el mando desde lugares más seguros. En cuestión de horas, el SS Hochwald fue abandonado y parcialmente destruido por sus propios ocupantes. Se dinamitaron entradas de búnkeres, se quemaron documentos, se destruyeron equipos de comunicación y se dejó el área como un campo desolado entre las nieblas del bosque. Sin embargo, como ocurrió en otros sitios, la destrucción fue incompleta. Cuando el Ejército Rojo llegó, encontraron ruinas humeantes, restos de uniformes, algunos documentos carbonizados y estructuras de hormigón que aún permanecían en pie. Se presume que los soviéticos inspeccionaron minuciosamente el lugar en busca de pruebas incriminatorias o tecnología valiosa. Durante décadas, el sitio permaneció en el olvido, envuelto por el crecimiento del bosque. La región quedó bajo control de Polonia tras el fin de la guerra, y muchas de las ruinas fueron tragadas por la vegetación. El lugar no fue utilizado por autoridades polacas ni reconvertido para fines públicos, en parte por el estigma que lo rodeaba y en parte por el silencio oficial de la era comunista. La existencia misma del Hochwald fue negada o minimizada durante años. Recién en los años 2000, historiadores, arqueólogos y exploradores urbanos comenzaron a redescubrir el sitio. Entre los árboles aún podían encontrarse estructuras de concreto semiderruidas, entradas de túneles colapsadas y señales de trincheras. Investigadores polacos y alemanes lograron identificar la ubicación exacta de varios de los edificios, gracias a mapas antiguos y relatos de soldados de las SS que sobrevivieron al conflicto. Las pruebas materiales coincidían con los informes de inteligencia aliados que hablaban del infame cuartel personal de Himmler en los bosques de Masuria. A pesar de estos avances, el sitio nunca fue oficialmente convertido en un memorial ni protegido como patrimonio histórico. Algunos fragmentos del complejo fueron saqueados o vandalizados por buscadores de reliquias. Otros han quedado cubiertos de musgo, en una especie de fusión simbólica entre la historia y la naturaleza que la sepulta. Hoy, solo guías especializados y aficionados al turismo oscuro visitan la zona. A menudo lo hacen sin señalización clara, guiándose por coordenadas GPS y relatos fragmentarios. La SS Hochwald, en su anonimato y ruina, representa una de las caras más oscuras del nazismo. La obsesión por el control total, el secretismo extremo y el deseo de continuar la lucha incluso en la derrota. A diferencia del Berghof o del Führerbunker, no hay en Hochwald un aura de espectáculo ni una narrativa de caída épica. Hay más bien un silencio persistente y tenebroso, un eco de las últimas órdenes dadas por Himmler cuando el mundo ya se desmoronaba a su alrededor. En la actualidad, el bosque de Pozetsce guarda los restos de la Guardia del Lobo como si fueran cicatrices enterradas en la tierra. No hay placas, ni homenajes, ni museos, solo raíces creciendo sobre hormigón agrietado y sombras alargadas entre los árboles. Infiltrando el Reino Unido, la casa en Londres de Joachim von Ribbentrop y destino tras la caída del nazismo. Mucho antes de que Joachim von Ribbentrop se convirtiera en uno de los arquitectos de la diplomacia nazi, su figura ya estaba en ascenso dentro del escenario internacional, hábil negociador, adulador de Hitler y uno de los rostros más visibles del Tercer Reich en el extranjero. Ribbentrop fue embajador de Alemania en el Reino Unido entre 1936 y 1938. Durante su estadía, ocupó una residencia que, con el tiempo, se convertiría en símbolo tanto de su ambición como del profundo fracaso de la política de apaciguamiento. La residencia oficial de Ribbentrop se encontraba en número 9 Carlton House Terrace, una prestigiosa dirección en el corazón de Londres, muy cerca de Trafalgar Square y del Palacio de Buckingham. El edificio, de arquitectura neoclásica, había sido anteriormente sede de otras embajadas y diplomáticos de alto rango. Su selección no fue fortuita. Representaba el poder, la elegancia y el estatus que el régimen nazi deseaba proyectar en la capital del Imperio Británico. Ribbentrop mandó a redecorar el interior de la casa con un gusto que combinaba la tradición germánica con símbolos del nacionalsocialismo. Candelabros pesados, alfombras persas, retratos oficiales de Hitler y banderas con la esvástica decoraban los salones donde recibía a políticos británicos, nobles, banqueros e incluso miembros de la realeza. En sus cenas diplomáticas se mezclaban el lujo y la propaganda.
Cada encuentro era una oportunidad para mostrar el nuevo orden alemán con una sonrisa diplomática. Durante su embajada, Ribbentrop intentó, sin éxito, persuadir a los británicos de un pacto de no agresión similar al que posteriormente firmaría con la Unión Soviética. Sus métodos, considerados torpes por muchos diplomáticos británicos, generaron desconfianza. Se mostraba arrogante, impositivo, y a menudo interpretaba mal las señales políticas. Su insistencia en temas como el regreso de las colonias alemanas o la legitimidad del Anschluss austríaco lo volvió una figura cada vez más aislada. En privado, muchos en Whitehall lo consideraban poco más que un vendedor con pretensiones de nobleza, un comentario que aludía a sus orígenes como comerciante de vinos antes de entrar en política. Aún así, la residencia de Carlton House Terrace siguió siendo un punto neurálgico de las operaciones alemanas en Londres. Allí no solo se celebraban actos diplomáticos, sino también reuniones con simpatizantes del nazismo británico, como miembros de la Unión Británica de Fascistas de Oswald Mosley. También se presume que en la casa operaban agentes del Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, bajo cobertura diplomática. Cartas codificadas, informes sobre movimientos navales británicos y contactos con quintacolumnistas pasaban discretamente por sus estancias. Con el estallido de la guerra en septiembre de 1939, Ribbentrop ya había abandonado Londres, habiendo sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Alemania el año anterior. A su salida, la casa fue confiscada por el gobierno británico bajo la legislación de bienes enemigos. Al igual que otras propiedades diplomáticas alemanas en territorio aliado, el edificio fue puesto bajo control del Foreign Office y cerrado a cualquier actividad extranjera. Durante el conflicto, número 9 Carlton House Terrace fue utilizado como oficinas gubernamentales. Algunas versiones señalan que allí se instalaron departamentos administrativos relacionados con la censura de guerra o la coordinación de propaganda. Sin embargo, los documentos oficiales sobre el uso específico del inmueble entre 1939 y 1945 son escasos, lo que ha dado pie a conjeturas entre los historiadores. Lo cierto es que el edificio nunca fue destruido ni bombardeado, a diferencia de muchas otras residencias diplomáticas en Londres. Con la derrota del Tercer Reich en 1945, la casa pasó a ser parte de los activos alemanes expropiados por el Estado británico. A diferencia de otras propiedades que luego fueron restituidas o vendidas, el número 9 de Carlton House Terrace fue reconvertido en parte del patrimonio del Estado británico y eventualmente albergó sedes de fundaciones y sociedades científicas. Hoy en día, el elegante edificio que una vez fue embajada de la Alemania nazi pertenece a la Royal Society, la institución científica más antigua del Reino Unido. Lejos quedaron las banderas con esvásticas y las recepciones diplomáticas con fines propagandísticos. En su lugar, científicos, investigadores y académicos se dan cita en el mismo lugar donde, décadas antes, se tejían redes de influencia en nombre de un régimen que acabaría por sumir a Europa en una tragedia sin precedentes. La casa de Ribbentrop en Londres representa una paradoja silenciosa, ya que fue un bastión diplomático nazi en el corazón del Imperio Británico, pero también un símbolo del fracaso de la diplomacia del régimen. Y hoy, sin placa ni mención explícita, forma parte de una red de instituciones dedicadas al conocimiento y el progreso humano, un giro inesperado para un espacio que alguna vez sirvió a la oscuridad de la historia.